Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Saludamos la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, los proyectos que están en desarrollo, la actividad que como tal se debe desarrollar en la estatal eléctrica para salir a flote con una institución que sigue siendo un dolor de cabeza en las finanzas de nuestro país. Nos acompaña la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, la ingeniera Elcia Paz. Qué gusto saludarla. Feliz noche. Gracias por esta invitación, Rosendo. Un gran placer volver a este programa con una audiencia que está muy pendiente de los temas y creo que hoy vamos a abordar un tema que es de interés nacional y es algo muy importante en estos momentos de crisis económica. Gracias. Bueno, en principio, ¿cómo ha recibido la Asociación Hondureña de Energía Renovable este decreto ejecutivo que en Consejo de Ministros, para ser más puntuales, se definió poner en marcha el desarrollo de proyectos de generación de energía hidroeléctrica en varios sitios del país y que ha generado una enorme polémica a nivel de diferentes desarrolladores? Muy buena pregunta y creo que para iniciar este debate, como Asociación de Energía Renovable, en representación de proyectos, empresas que se encuentran actualmente en desarrollo en todas las tecnologías, nos pronunciamos en un comunicado público totalmente en desacuerdo con este TCM por varios motivos. Número uno, va en contra de la Ley General de la Industria, en total contra. El mercado que se está realmente planificando a nivel nacional para estar también en sintonía con el regional es un mercado abierto, un mercado de licitaciones. Así que el PCM, anunciando, mandando y ordenando una exclusividad de proyectos, contradice todo lo anunciado en una ley que hoy está bajo normativas y reglamentos. Eso por un lado. Por otro, destruye la institucionalidad. Tenemos ya una comisión reguladora de energía que determina las licitaciones, y las anuncia y las promueve y las regula. Y por otro lado tenemos el operador del sistema que da a conocer el plan de expansión de generación. Así que con estos dos anuncios que he realizado es suficiente para que este PCM se anule por ir en contra de las leyes nacionales, en contra de las leyes del sector y en contra del libre mercado. ¿Han planteado esto ustedes a estas instituciones, a la misma Secretaría de Energía? ¿Han llegado ya con este planteamiento directo al Poder Ejecutivo? Claro, como asociación hicimos el anuncio y también nos pronunciamos públicamente. Hemos también emitido comunicados y estamos ya coordinando con el COEP un pronunciamiento más sector privado porque genera inestabilidad jurídica. Y dos, también vimos que el criterio utilizado, primero aprovechándose de una crisis humanitaria, si bien es cierto, requiere de especial atenciones, vemos también y hemos analizado que el resto de proyectos, bueno, no son proyectos, ríos, quebradas, van en contra de los aspectos sociales, los aspectos locales en zonas donde, por ejemplo, el proyecto La Relumbrosa o el río, una quebrada que se anuncia, está en una zona protegida que más bien está orientado a propósitos turísticos. Así que pensar en una posible presa, ya sea para control de inundaciones o para generación de energía, es contradictorio a lo que está ocurriendo en campo y en los hechos. Así que la sospecha más grande es que es un desvío de fondos, de un fondo, un fideicomiso de energía para ser utilizado en otros propósitos, porque si fuera una intención real, genuina, de llevar a cabo proyectos que generen inversión en el país, primero trabajarían, entrarían en una mesa de coordinación con los actores, llámese CRE, ODS,
Ministerio de Energía, que actualmente el Ministerio de Energía está trabajando en una política energética de largo plazo. Así que si estamos por un lado trabajando con una socialización masiva en una política energética, este PCM es una cachetada a todo ese esfuerzo que está llevando a cabo, porque definitivamente no tomó en cuenta lo que está sucediendo en el acontecer diario a nivel del sector energético. O sea, se No fueron se por su rumbo. consideró, no se consideró, ingeniera Paz, eh, una exposición de la Secretaría de Energía para tener esta amplitud de proyectos, 14 en total, incluso en zonas donde me dice usted son otros los propósitos que se tiene con el medio ambiente, con estas fuentes de agua, para ser puntuales. Y nosotros como asociación, por eso hicimos un llamado de atención públicamente, también está plasmado en un comunicado, porque le da un mal nombre al sector de energía renovable. Este es un PCM totalmente abusivo de autoridad, no utilizaron criterios reales, y aunque todos conocemos la realidad de Llanitos, Icatú y el Tablón, inclusive el Tablón, viéndolo desde un punto de vista de energía, no es factible llevar a cabo el componente de energía, porque cada megawatt que se instale puede costar 10 millones de dólares. Puede ser otra tragedia, como tragedia económica, como el Patuca, que hoy está costando 5 veces el costo de una planta bajo las condiciones que un inversionista privado las hubiera realizado. Así que estamos viendo que este Banco Nacional, porque es una banca nacional que se puso de acuerdo para aprobar este PCM, contradice todas las condiciones de campo. Así que, ¿por qué pagar para llevar a cabo estudios de un fideicomiso de energía si ya sabemos que el resultado va a ser negativo, va a ser no viable desde el punto de vista de energía? Ahora bien, así como escuché a un representante de este banco en un programa de televisión, si tanto es la necesidad humanitaria, pues busquen fondos, utilicen fondos, ya sea la red de reconstrucción del país. El Banco Centroamericano puso a la orden 350 millones de dólares. Ahí puede surgir una iniciativa de estudiar sin afectar un sector que hoy está en crisis, el sector energético. Así que prácticamente lo que este banco está diciendo es: queremos utilizar fondos para entender si hay un potencial energético, y no nos engañemos, aquí no hay apetito de inversiones en este tipo de ríos por las condiciones actuales, y porque hay 5 de esos ríos, unos que se encuentran en Lloro, otros en Olancho, que ya fueron desestimados por el sector privado en su momento por no tener potencial hidroeléctrico. Así que para utilizar un fondo de energía, que es un fideicomiso de energía, desviar estos fondos para una causa que no va a tener un final feliz, es realmente una lástima, y se le hace un llamado de atención a esta persona que habló públicamente, área que sea su enfoque. Realmente hay un engaño, que todos lo entendemos, del uso de estos fondos en ríos que no cuentan con potencial hidroeléctrico. ¿Cuál puede ser el propósito? Bueno, es lo primero que nos ocurre es utilizarlo para otros objetivos, o simplemente desviar fondos, porque vaya, un estudio de factibilidad, así como puede costar $5,000, una opinión honesta y sincera de que no tiene potencial, puede costar millones. Se ponen de acuerdo la empresa consultora con este banco, desvían, y esto es lo más crítico y penoso de este PCM. En caso que estos proyectos no cuenten con el potencial, el mismo Estado de Honduras puede realizar un reembolso. Entonces, esto es lo más peligroso y alarmante de las disposiciones en este PCM, en uno de sus artículos. Está hablando que puede existir un pago del gobierno en caso que no sean viables estos proyectos. Ahora bien, algo que le puedo decir también a este señor que salió en un medio hablando, no lo quiero personalizar, hay un gran interés del sector privado en llevar a cabo proyectos reales. Inclusive hay un verdadero interés de varias empresas internacionales de levantar técnicamente, mejorar las condiciones de Llanitos y Catuyo con sus propios fondos. Es decir, va un BOT, que es una modalidad donde se diseña, se construye y se opera con fondos privados, siempre y cuando se otorguen cierto tipo de garantías y se devuelve este proyecto al Estado de Honduras. Entonces, ¿por qué retroceder, volver a condiciones que ya no se utilizan
cuando existe un mundo de inversiones que sí están dispuestos a apostarle estos proyectos utilizando fondos propios para el diseño, construcción. Lo mismo sucede con los proyectos que hemos identificado, en 24 hidroeléctricas que están en el Valle de Sula, que están en Santa Bárbara, porque otro tema de estos proyectos ridículamente expuestos en este PCM es que ninguno está en Santa Bárbara, ninguno está en zona vulnerable. Así que nosotros sí tenemos un inventario de proyectos en Santa Bárbara, en Atlántida, en Lloro, así que hacemos un llamado de atención que si realmente les interesa reconstruir el país responsablemente, tenemos identificado 24 proyectos con diseños finales, con inversionistas dispuestos a trabajar en la reconstrucción del país en estas zonas, siempre y cuando se le permitan condiciones de estabilidad jurídica, como decir, Hay un si no existe. elemento, ya que usted me habla de proyectos que ustedes tienen listos por su parte como asociación frente a los que incluye el decreto ejecutivo. Me dice que en Olancho hay algunos de estos proyectos que ya fueron descartados en el pasado y que ahora los incluyen. ¿Qué riesgo hay? Ustedes han hecho este planteamiento con otros expertos a nivel de la empresa privada para llevarlo a la mesa de diálogo y conversarlo y proceder de inmediato a quitarlos. Claro que sí. Nosotros estamos hablando a nivel del COEP, el Consejo Hondureño de Empresa Privada, porque es la plataforma que se utiliza para que realmente el gobierno atienda este tipo de disposiciones. Y hay ríos que están en un listado general que ya se identificaron como no viables en su momento. Es el caso de Talgua, que es un río que inclusive su cuenca está en una zona, tanto están las famosas cuevas de esa zona de Olancho, son proyectos, no son ni proyectos, es que ni llegan al nivel de proyectos. Son ríos que por sus características propias, zona de influencia, no tienen potencial y es sencillo. El sector privado a lo largo de los últimos 20 años identificó los mejores proyectos, ya descartó lo que por sus condiciones específicas en la zona de influencia no reúnen los criterios para llevar a cabo una presa hidroeléctrica. Por ejemplo, hay un proyecto, no me recuerdo el nombre, que no lo diría inmediatamente, que tiene fallas geológicas. Entonces fue descartado en su momento y no llegó ni siquiera al nivel de solicitud de permisos. Entonces, si nos sentamos con las personas que evocaron, que decidieron este decreto, definitivamente se pueden reemplazar por proyectos. Nosotros hemos identificado 24 hidroeléctricas en etapa final de desarrollo. Ahí nos podemos ahorrar una sustancial cantidad de fondos, porque ya están estudiados, tienen diseños finales, están bajo responsabilidad de empresas con una experiencia comprobada en este tipo de proyectos. Así que definitivamente esperemos que este blanco, que es el que en un evento público, en un noticiero de alta audiencia, se confesó que estaba detrás de este decreto, obviamente por su declaración, debería de reflexionar y decidir tanto fracaso que ha existido ya en proyectos que llegaron a un cierre financiero por problemas sociales y ambientales, ¿por qué tratar de cometer los mismos errores? Muy De los bien. errores se aprende. Así que tenemos ya mucha experiencia en el sector. Este es un sector que lleva no 5 años desde que se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica, sino que 20 años diseñando, construyendo y operando proyectos. Así que levantamos la mano, nos hacemos sin ningún interés, Rosendo, más que el interés de que Honduras logre una reconstrucción, que Honduras logre obras civiles que permitan control de inundaciones. Y lo vivimos en el pasado noviembre con ETA y OTA, como ríos que ya contaban con obras de proyectos hidroeléctricos, de plantas hidroeléctricas en funcionamiento, como es el caso de Chamelecón, La Vegona, Churune. Logramos con estos proyectos, estas plantas, perdón, que ya operan comercialmente, rescatar obras civiles importantes como puentes, carreteras, y esas características las vimos a lo largo de proyectos, de plantas, de ríos que cuentan con estas plantas. Así que creo que la experiencia se cuenta,
pero de seguro no quieren trabajar con el lado que lleva la solución, sino que quieren hacer algo de este fideicomiso, que es la sospecha más grande, porque no se sentaron con los actores identificados. Ejemplo, el Ministerio de Energía está llevando a cabo una política energética. Tiene ya un inventario de proyectos que inclusive están ya estudiados. Se pueden identificar los que están en Santa Bárbara. Existen ríos en Santa Bárbara que sí lograrían controlar inundaciones con la puesta en marcha de plantas hidroeléctricas estratégicamente. Cuando digo estratégicamente es que ya cuenten con una inversión, que ya cuenten con interesados. Imagínense qué retroceso para el país hablar de ríos que improvisadamente se mencionan en este decreto cuando hay un nerviosismo de invertir en este país. Entonces, la improvisación es la que más ha demostrado en este decreto en un país que es difícil lograr el interés de inversionistas, más que todo porque venimos de varias fases. Una fase de oposición social, la Sí, inestabilidad del ENE con los pagos a los generadores. sí, ¿le Entonces hay que ser parece? bien realista. Sí, vamos a ir a una pausa, ingeniera Paz, ya vamos a seguir en este diálogo sobre la situación actual de la generación de energía y la construcción de nuevos proyectos en el país. Ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros la ingeniera Elsia Paz. ¿Qué ocurre si estos proyectos siguen su marcha frente a lo que tendrá que asumir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica hoy en rojo, con una dificultad tremenda, no de ahora, sino de las últimas 2 décadas quizás? Y creo que aquí hay un punto también resaltar de este PCM. Hay que recordarle nuevamente a los que orquestaron esta situación ilegal que destruye no solamente la institucionalidad, pero también los compromisos a nivel de banca multilateral. Honduras es firmante de un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, donde ahí se aclara todos los puntos y mejoras que debe sufrir inmediatamente el sector eléctrico del país para lograr la solución integral ante la crisis financiera. Así que llevarse de encuentro este acuerdo que se firmó en Casa Presidencial en el 2018 es realmente penoso para la credibilidad del país. Así que este acuerdo debe ser determinante para guiarnos y es una guía que fue elaborada por expertos, fue firmada y está todavía como un documento vigente. Así que hacemos un llamado no solamente a este Banco Nacional que cometió este error, pero también aquí es de buscar que todos, Banco Centroamericano de Integración Económica, el BID, Banco Mundial, que tienen bastante exposición en el sector de energía, hagan un llamado de atención por todo lo ocurrido con este PCM y las secuelas que pueden llevar a cabo, más bien que se retiren los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, porque también contradice este acuerdo. ¿Ustedes han tenido algún contacto como sector privado con el Congreso para también revisar por la vía legislativa este tema? Sobre todo porque ya recordamos que en el pasado, desde el Congreso se dio luz verde a muchos de estos proyectos y lo que se tenía era proyectos en manos incluso hasta de políticos para irlos a ofrecer a terceros. Pero, exacto, pero aquí hay algo muy importante que creo que ha sido la solución a todo este tráfico de documentos, el hecho que el ENE no paga. Así que si tenemos un contrato de suministro de energía y la otra parte que debería de ser la garantía para que se venda toda la energía producto de este contrato, hoy esta crisis severa, primero se lograron pagos con los bonos. Ahora se tiene una deuda con los generadores de más de 4 meses. Así que todo esto que está ocurriendo en el sector ya no existe apetito de estos compradores y este comercio que existió en su momento de contratos de energía. Así que hoy están quedando en el sector los proyectos que realmente van a poder sobrevivir un mercado de transacciones. Y aquí hacemos un llamado a la Comisión Reguladora de Energía que acelere los procesos y normativas que van a permitir la apertura de mercado. Hoy se está regulando, perdón, un techo
que no permite las transacciones abiertas de 3 megas por consumidor calificado, y esperemos que esto quede a menos de 500 kilowatts para que existan mayores oportunidades de competencia entre generadores privados y consumidores de alto consumo. Hoy hay una gran restricción impuesta por la Comisión Reguladora de Energía, que el piso es de 3 megawatts, donde solo se permiten 24 empresas que puedan entrar en esta oportunidad de mercado y competencia, y esto debe de definitivamente bajarse para que permita la entrada de restaurantes, hoteles y un comercio menor a un mercado competitivo. Entonces, la meta es, Rosendo, que el mercado eléctrico permita transacciones con más actores, que el ENE sea un comprador más, pero no el único comprador, y así quitamos esta carga, tanto financiera, y lo que ya estamos generando, podamos tener oportunidades de ir a un mercado de oportunidad donde le podamos vender a cierto tipo de empresas bajo las regulaciones, pero hoy la CRE creo que no ha tenido un sentido de urgencia en todas estas normativas que van a permitir liberar el mercado. Otro componente muy importante es la inclusión del ENE, que el ENE se modernice para que pueda convertirse en 3 unidades de negocio. Yo aquí lo hablé en su programa hace creo 3 años, y aún todavía seguimos esperando ese momento, porque al tener una ENE competitiva puede lograr otro tipo de oportunidades, como mejorar la distribución, que hoy representa un 30% de pérdidas. Estas pérdidas ascienden al 32%, y viendo en números fríos, a veces estos números fríos representa el 1.2% del Producto Interno Bruto del país. Ingeniera, y usted está en la industria, ¿están con el suficiente músculo para entrar en este mercado de oportunidades y responder, tener la capacidad de que esa petición que puede venir, incluso hasta del exterior, la van a suplir? Claro que sí. Si hemos estado iluminando Honduras responsablemente con la pandemia, no paramos nuestras plantas. Tenemos una capacidad de poder trabajar ordenadamente con empresas privadas internacionales que nos compren nuestro producto. Nuestros productos de calidad está ya a disposición del pueblo hondureño. Lo hemos demostrado responsablemente. Fue como tuvimos una deuda histórica con la ENE que la sobrevivimos. Somos empresas responsables con capital, inclusive en reserva, porque fue la única manera que se pudo lograr mantenimiento de nuestras plantas aún en la pandemia. El sector de energía renovable privado jamás paró una planta. Eso demuestra nuestra responsabilidad y nuestra capacidad como empresarios en la generación privada. Y si todo esto se convierte en empresas distribuidoras con capacidad, también, ojo, no queremos pasar de un monopolio público a un monopolio privado. Entonces, es abrir el mercado a empresas con comprobada experiencia en la distribución y comercialización de energía. El mejor ejemplo que puedo dar es nuestro país vecino, Guatemala. Guatemala tiene 200 actores en transacciones diarias. ¿Usted ha escuchado al presidente de Guatemala preocuparse por la situación energética del país? No, porque ya está en manos de varios actores de cómo la competencia permita el despacho de plantas, la compra de energía, la venta de energía, y al final del día un cliente, un usuario final, ya sea residencial o industrial, satisfecho porque tiene alternativas. Y cuando el Volvemos, Estado dice, ingeniera, perdón, y cuando el Estado dice que todos estos proyectos que buscan a desarrollar es para incorporarlo también a este mercado como una opción para salir adelante con la estatal, ¿no le creen? ¿O qué no, pasa? no, porque para eso está la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. La mejor forma y de darle justicia también a todos esos empresarios que tienen proyectos en desarrollo avanzado, que tienen tierras adquiridas, permisos, tienen ya un compromiso social en estas comunidades, pagaron ya empresas de alto nivel, estudios y diseños. Entonces, ¿por qué no lanzar una licitación transparente, pública e internacional bajo la Ley General de la Industria? ¿Por qué salir con un PCM que va en contra, le genera exclusividad, le genera compromiso al ENE? Porque quien venga a invertir por afuera del mercado de una licitación, eso significa que le están prometiendo a no sé quiénes, porque eso también no se entiende a quién le han prometido, proyectos que
van a tener una venta anticipada de energía. Entonces, el PCM, si lo leemos en cada uno de sus puntos, es una aberración, es una contradicción al mercado de transacciones y un mercado competitivo. Un buen proyecto no requiere de todas estas condiciones que se mencionan en el PCM. Un buen proyecto con una empresa sólida requiere de condiciones que le permitan colocar su energía bajo condiciones competitivas y estables, que puede ser una licitación que permita una compra de energía por medio de una distribuidora de 10 años. Las condiciones sobran siempre y cuando se mantengan dentro del marco regulatorio. Así como ha ocurrido en Guatemala, en Colombia y en países como Noruega, por ejemplo, donde son condiciones de mercado muy de largo plazo y muy competitivas. Y al final del día, ¿quién gana? El usuario final. Así como está Tigo, Claro y Hondutel, que usted se cambia de empresa dependiendo de quién lo trate mejor. Y aquí quiero también decirle a la población, el consumo de energía, tomémoslo como cuando pagamos esa tarjeta prepago de nuestro celular, que la pagamos equivalente en dólares. Nadie se queja en el país cuando pagamos esa factura de celular, pero ¿por qué sí nos quejamos por pagar la energía que también consumimos? Entonces, cuando estén en manos de privados, como que somos más obedientes en pagar, pero como depende del ENE, queremos subsidios cruzados, queremos un lujo de seguir consumiendo energía, pero de una manera irresponsable, porque nos dan crédito, la pagamos a los 45 días que se emite la factura, pero pegamos grandes picos si nos cortan la energía, empezamos con todas esas condiciones de no querer pagar. Yo creo que es un servicio, al igual que el Internet, ni nos damos cuenta, porque lo estamos pagando equivalente en dólares. Si se fijan, su factura va subiendo porque está fijada en dólares y se paga equivalente a la tasa cambiaria del momento. Entonces, lo mismo tiene que ser la energía. No es un lujo, es un servicio básico, pero tenemos que ser responsables porque entre más subsidios y que no paguemos, y el primero que tiene que dar el ejemplo es el gobierno, que hoy le asciende a más de 3.000 millones de lempiras la deuda que sostiene las empresas estatales con el ENE. Si el ENE recibiera los pagos en tiempo y en forma, porque le gana en promedio la compra en 12 centavos de dólar el kilowatt, y la está revendiendo casi en 20. Entonces hay 8 centavos, hay una ganancia. Siendo un monopolio, no se entiende por qué trabaja en número rojo. Debería estar en azules, considerando que es una empresa comercialmente activa y no tiene competencia, pero por condiciones de subsidio, falta de pago, pérdidas técnicas, falta de inversiones en la red de transmisión, hoy tiene más de 32% en pérdidas, representa, lo que dije al inicio, más del 1% del Producto Interno Bruto del país. Muy bien. En equivalente. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo la ingeniera Elsia Paz, presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros la ingeniera Elsia Paz. ¿Por qué se está fallando tanto en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas? Este es el dolor de cabeza histórico. ¿Cómo lo han analizado ustedes a nivel de la asociación, ingeniera? ¿Y cómo dar un golpe de autoridad para cambiar estos patrones e intentar recuperar una entidad que, como usted dice, es única en generación y está quebrada? Primero, lo que siempre hemos solicitado, voluntad política. Las pérdidas no técnicas, que son el robo, la falta de pago, requiere penalizar que realmente el Ministerio Público trabaje con el ENE. Aquí no es regular nada, no es tirar los pelos del sistema, es que el ENE recibe el apoyo y dejar a un lado el populismo. Yo sé que estamos en un año electoral, pero si logramos esa voluntad política, se pueden recuperar esos 7.000 millones de lempiras que representa la ENE acumulados en pérdidas. Son datos numéricos que asustan, datos financieros que asustan, pero tenemos que orientar los esfuerzos, y más que todo políticos, a que la ENE, el personal, la interventora, reciba apoyo del Ministerio Público y que realmente estas acciones de robo de energía se penalicen, y creo que esto va a lograr un cambio
en la cultura de falta de pago. Eso por un lado. Por otro lado, el mismo gobierno la deuda al ENE, el SANA, las municipalidades, y tienen en su partida presupuestaria, aquí es que el Ministerio de Finanzas también ordene parte de los presupuestos que les asignan, y pareciera que a pesar de que tienen asignado en los presupuestos pagar energía eléctrica, es algo que sienten estas instituciones públicas que es un regalo. Vimos un número que da escalofríos, casi 4.000 millones de lempiras que le adeudan estas instituciones públicas al ENE. Si sumamos ambos, creo que el ENE puede salir adelante, puede pagar sus compromisos con los generadores, revender esta energía como una comercializadora y ganar este proceso de compra y venta. Pero lastimosamente está regalando energía, está faltando el apoyo de un ministerio público para que se penalicen estos actos. Y un tercer componente es que se debe de invertir. Hay que complementar estas dos acciones de falta de pago, de una penalización del robo, a complementarla a que existan inversiones reales en transmisión y en transmisión. Porque toda esta fuga también de transmisión de energía representa pérdidas, que son las pérdidas técnicas al ENE, que Los procesos, no se logró entregar. sí, ingeniera, los procesos de focalización de los subsidios deben seguir, pero al mismo tiempo revisar muchos otras canonjías que están dentro del sistema, o hay que quitarlo todo. Mire, el tema de subsidios, si el gobierno, porque tiene un compromiso social, lo lleva a cabo, está bien que lo realice. Si es parte de su política de país o política para aliviar la pobreza, pueden llevar a cabo estos subsidios, pero responsablemente asignarle una partida al Ministerio de Finanzas, que Finanzas reembolse al ENE. Es decir, que traten al ENE como una empresa que les entrega un producto, así como cuando compran el arroz, el azúcar y todo lo que va en esta bolsa solidaria. Lo mismo debe ser el componente de energía. Si tomaron una decisión por política de erradicación de pobreza, pues que no la reciban regalada, la compren y que Finanzas le asigne recursos. Creo que los subsidios también están afectando crónicamente las finanzas del ENE. Así que esto debe de ser manejado de una manera responsable. La irresponsabilidad, la improvisación y todos estos errores que vemos que se van constantemente repitiendo, que no tienen una atención. Y volvamos al convenio que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, que el Estado de Honduras se compromete a llevar a cabo acciones que permitan mitigar estas condiciones financieras para el ENE. Al final del día suman, van sumando y van sumando, y no vemos que el Estado, el gobierno, por medio de sus tomadores de decisiones, estén realmente tomándolo como un efecto que va a lograr resultados a corto y mediano plazo. Tenemos ya 4 años, donde se presentó la solución integral, fue firmada en presidencial, se le entregó al Fondo Monetario Internacional y continúan las improvisaciones. Reflejo de esto es el PCM aprobado a inicios del mes de enero, que solo demostró la incapacidad de entender este acuerdo firmado stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Y aquí donde deben involucrarse. Sí, el papel de EH, ¿cómo lo valora? Porque incluso ahora están con la advertencia de continuar acciones por parte del Ejecutivo, porque argumentan que parte del incumplimiento en recuperar la NE es por no haber reducido ese alto porcentaje de pérdidas, que ahora estamos en un promedio, bueno, arriba del 30%, y que por haber errado en eso se podría revisar su contrato y proceder a rescindir el mismo. Pero ellos advierten que si eso pasa, vamos a arbitrios internacionales y eso sería el acabose de la institución. Es correcto. Yo creo que aquí es muy importante comprender qué ha ocurrido con una empresa internacional que, si me preguntan a mí, el día de hoy tiene todas de ganar. Van a demandar al Estado de Honduras, vamos a terminar todos los hondureños pagando esta inmensa demanda internacional.
Uno, por decisiones que tomó en su momento un exgerente político, donde decidió, bueno, nos comprometimos en pagarle 14 millones de dólares a esta empresa, yo le voy a pagar solo 10. Acumuló 4 millones de dólares mensuales, eso representa creo que 400 millones, y así se fueron cometiendo errores a lo largo de las decisiones bajo impulsos políticos, sin ningún control técnico y financiero. Así que esa deuda del ENE, a octubre, quiero leerle un dato, casi de 57.748.000 empiras. O sea, eso es la deuda que casi está en competencia con la deuda externa. Así que es cuando hoy está una junta interventora tratando de mejorar las condiciones con propuestas, poniendo a un lado lo político y permitiendo que se tomen las decisiones acertadas sociales, financieras y técnicas. Porque el tema social definitivamente hay que reconocerlo como país. Hay una pobreza extrema. Así que si el Estado de Honduras decide subsidiar, que lo haga, pero comprando energía. Así como compra de parte de los proveedores la bolsa solidaria, a ese proveedor se le paga. Le es un proveedor que puede representar un alivio en estas casas y en estos hogares hondureños de bajos ingresos, pero se debe de pagar esta factura. Entonces, donde finanzas, el gobierno, pueden trabajar un plan de recuperar estos fondos que se fueron a la pérdida para el INE y acumulan una deuda multimillonaria en estas finanzas. Y creo que una solución de cortísimo plazo es que se logre la incisión, así como tuvieron esta brillante iniciativa de aprobar un PCM, pues bueno, si tienen un poco de arrepentimiento de este grave error, es que atrás venga la incisión del ENE, dejen a un lado el populismo, dejen a un lado todas esas condiciones políticas que no les permiten pensar más allá lo que va a recibir este sector de largo plazo, aprobando una incisión del ENE que permita su modernización. ¿Y por qué no decirlo? Cuando usted esté en bancarrota, ¿qué es lo primero que hace? Vender su carro, vender activos. Lo mismo va a tener que hacer la ENE. Ciertos activos que representan fugas, como la transmisión, como otro tipo de activos, antes que ocurra lo del ENE, que los activos llegaron a valer tan poco que ni siquiera es chatarra. Entonces, antes que el ENE se convierta en una chatarra, tienen que trabajar. Yo sé que hay una iniciativa que están valorando estos activos, pues, ojalá que sea para lograr una inversión que permita oxigenar las finanzas y traer inversiones que le logren dar sostenibilidad, porque al final del día pueden emitir bonos y más bonos, pero hoy tenemos que pensar en una solución que oxigene la finanza plena bajo un esquema de sostenibilidad y hoy que tiene un valor. No se comete el error de un Dutel, que cuando ya era un valor en libros de chatarra, trataron de vender y ahí están los resultados. Muy Así bien. que creo que hay que pensar como realmente hondureños, dejar a un lado las condiciones políticas y pensar de largo plazo el legado que podemos dejar hoy si tomamos las decisiones acertadas y cómo la INE se convierte en una empresa que compita bajo condiciones igualitarias en un mercado que es un mercado de oportunidad. Olvidémonos de esos PPAs, olvidémonos de subsidios, olvidémonos de bonos, pero trabajemos en un mercado equivalente a nuestro país vecino. Tardó 10 años o 15, pero ahí tienen los resultados. Precios por debajo de los 10 centavos de dólar al consumidor final. Empresas financieramente, tanto generadoras, distribuidoras y comercializadoras activas, brindándole solución a ese consumidor, ya sea residencial o industrial. Muy bien. Está con nosotros la ingeniera Elsia Paz. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con la ingeniera Elsia Paz, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovable. Bueno, estamos en un año político y la NE siempre, ya usted nos ha venido explicando, está en la mesa de negociación de los organismos internacionales de crédito. ¿Qué deben plantearse los políticos con las recomendaciones y los apoyos que ustedes pueden dar para no dejar morir la NE y que no quede como un Dutel, la otra empresa poderosa de las telecomunicaciones en Honduras?
Bueno, creo que es importante analizar todo el acontecer de los últimos 5 años desde que fue publicada la Ley General de la Industria que permite un mercado competitivo. Dejar de improvisar, creo que es lo más importante en toda esta situación. La improvisación está retrocediendo y no está atendiendo activamente y proactivamente las soluciones planteadas en el acuerdo que se le entregó al Fondo Monetario Internacional, que se firmó en Casa Presidencial con los representantes del sector privado, incluyendo la Asociación de Bancas. Así que fue un acuerdo donde se participó tanto generadores, COEP, el gobierno de Honduras por medio del presidente y sobre todo la banca nacional. Así que con ese acuerdo, que es una guía, puede permitir la solución a mediano y largo plazo. Ese compromiso debe ser de todos los actores. Otro tema es que no podemos utilizar una crisis humanitaria para tomar provecho de esta situación. Es decir, Llanito Jicatuyo tiene que estar en la mente de todos los hondureños, especialmente los sanpedranos, Valle de Sula, pero bajo condiciones responsables. Podemos incentivar, estimular inversionistas privados internacionales, porque no todos los días se construyen plantas de 100 y 50 megas, así que hay un apetito anticipado que se los Y puedo estos dos proyectos, comentar. ingeniera, estos dos proyectos que son claves y que están en ese PCM, debemos decir, Jicatuyo y Los Llanitos, desarrollo para el río Ulúa, ¿los pueden desarrollar inversionistas hondureños o por lo costoso que resulta se deberá acudir a inversión externa? Sí, se debe de acudir a inversión externa porque son proyectos orientados a multipropósitos, donde no solamente el componente de energía es el que va a tener el análisis financiero. El caso del tablón, por ejemplo, está una comisión, incluye técnicos, incluye empresarios, incluye sociedad civil del Valle de Sula, avalando y trabajando en un plan que permita la puesta en marcha de este proyecto. Y lo último que escuché, no oficial, quiero ser responsable, simplemente como sanpedrana me entró una inmensa curiosidad, entendí que estaba descartando el componente de energía del tablón porque puede llegar a costar 10 millones de dólares el mega. Lo que urge es sacar adelante el componente de control de inundaciones. Así que creo que aquí, si somos responsables, los que tomaron en cuenta este PCM se hubieran sentado un día, 2 días con esta comisión que está muy activa trabajando en una solución para el Valle de Sula. No tomaron en cuenta las consideraciones de esta comisión y hoy esta misma comisión está alarmada de lo que ocurrió en este PCM. Sí, hablamos de la situación de control de inundaciones y luego los ríos desde el número 4 hasta el número 14 son ríos sin potencial energético. Así que no desvíen fondos de un fideicomiso orientado a energía para cometer un acto de corrupción con fondos que no tienen por qué manejarse para estudios donde ya existen estudios, ya existen testimoniales. Se van a la Ceiba, le preguntan a un ceipeño sobre la quebrada Relumbrosa y le va a contestar. Es como profanar, lo escuché ya de un ceipeño, la tumba de Guillermo Anderson, que paz descanse. Así que no utilicen una tragedia humanitaria para aprovecharse de circunstancias de utilizar fondos que no van a tener ningún tipo de potencial hidroeléctrico en esos ríos que menciono a partir del número 4. Hay otros que solo la tubería representa millones y millones en conducción y no va a tener potencial para llevar a cabo el componente energético. Ahora Y bien, de la clase política que esperan, ¿cuál es el compromiso que reclaman como inversionistas del sector? ¿Cómo no, enfocarse? que se impugne ese PCM, que se retroceda, que se concienticen y que estamos a la orden para hablar de proyectos en el Valle de Sula, proyectos en los ríos de Ulúa, Chamelecón, que pueden realizar este tipo de mejoras como control de inundaciones con el componente de energía, proyectos que ya fueron estudiados, cuentan con estudios, cuentan con diseños, inclusive con inversionistas nacionales que ya tienen otro tipo de plantas operando en el sector de energía, que ya han logrado invertir en el país, que pueden también traer inversionistas internacionales. Sé de un proyecto que me lo reservo por respeto a los inversionistas que ya están hablando bajo condiciones de un EPC con una empresa internacional para llevar a cabo un proyecto de 60 megas. Otro proyecto de 200 megas que está en Chamelecón y Ulúa,
también ya tiene inversiones privadas. Así que proyectos tenemos 24 que si existe un interés de continuar en una mesa de diálogo, perfectamente podemos presentar estos proyectos como una solución, no para estudiarlos, no para entender si existe potencial, pero para iniciar ya a reconstruir el país. Y lo más importante, Rosendo, que representan 15.000 fuentes de empleo en zonas remotas, rurales, en zonas de inundaciones como el Valle de Sula, que están en Santa Bárbara, porque eso es otro tema. Ninguno de los proyectos que menciona el PCM, aparte de los primeros 2 o 3, son llanitos, el Tablón y Jicatuyo, están en zonas de inundación. El resto no están en las zonas de inundación del país. Así que vemos cómo esta situación está no solamente creando bastante dudas, pero que también le están dando la espalda a verdaderos proyectos con un potencial en estas zonas que pueden representar construir el país a corto y mediano plazo, porque ya levantaron la mano inversionistas responsables estudiando, comprando tierras. Todas estas empresas que no solamente iniciaron ayer o porque vino el huracán, iniciaron estos procesos hace 5 años, 8 años, estudiando el potencial hidroeléctrico en estos ríos. Le agradezco, ingeniera, muy amable. Gracias. Con nosotros al banquillo la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elcia Paz. Por su sintonía, muchas gracias.